Hay momentos que parten una vida en dos, instantes que separan lo que fuiste de lo que nunca volverás a ser. El mío llegó una tarde gélida de enero, en un pasillo blanco del Hospital Clínico de Zaragoza, mientras las luces parpadeaban y las enfermeras pasaban sin detenerse. Aquel día comprendí que las palabras que más duelen no son las que se gritan, sino las que se dicen en voz baja, delante de extraños que bajan la mirada para no parecer testigos. «Papá», murmuró mi hijo Marcos, sin levantar los ojos. «Marta solo quiere familia de aquí. No te hagas ilusiones. Nunca le has caído bien». Sentí como el suelo parecía hundirse bajo mis pies. Lo miré, buscando al muchacho que un día corría por el parque grande llevándome de la mano, pero ya no estaba. En su lugar había un hombre que evitaba mi mirada como si mi presencia fuese una carga. Había viajado 8 horas en autobús desde Salamanca, cargando ilusión y cansancio a partes iguales. Durante el trayecto imaginé cómo sería conocer a mi primer nieto. Pensé en su olor, en su llanto, en cómo se sentiría sostenerlo por primera vez. Todo ese anhelo se hizo añicos con una sola frase. El llanto del pequeño llegó desde detrás de una puerta cerrada. Yo permanecí fuera, como un extraño que se cuela donde no le corresponde. Pensé en todas las noches en que acuné a Marcos cuando era un bebé, caminando descalzo por el pasillo de casa en pleno invierno para que dejara de llorar. Me llamo don Lorenzo Alvarado, tengo 72 años y vivo en el barrio de Garrido en Salamanca. Mi esposa falleció hace una década y desde entonces Marcos ha sido mi razón de seguir adelante. Trabajé como carpintero toda mi vida, con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de orgullo por mi hijo. Pero ese orgullo se convirtió en un peso que quemaba. Quise decirle que había ido hasta allí por amor, no por obligación. Quise recordarle todo lo que habíamos vivido. Pero mi madre siempre decía que hay silencios más dignos que cualquier reproche. Me di la vuelta sin felicitar a nadie. Salí del hospital a las 9 de la noche, con el frío zaragozano cortándome la cara. Caminé hasta un hostal sencillo cerca de la estación Delicias. Allí, en una cama estrecha y desconocida, por fin dejé que las lágrimas salieran. No lloré por mí, lloré por el nieto al que no me permitieron abrazar. Sobre todo, lloré por mi hijo, por el muchacho que se aferraba a mi cuello cuando tenía miedo, por el adolescente que buscaba refugio en mis brazos la noche en que perdimos a mi esposa, su madre. Lloré por aquel joven que me prometió que nunca estaría solo. Y mientras intentaba dormir en aquella habitación estrecha del hostal, comprendí que ese hijo ya no existía, o al menos no para mí. Apenas descansé. Me quedé mirando el techo desconchado, mientras el silencio de la madrugada se mezclaba con los ruidos lejanos de Zaragoza. A las 6 me levanté, me duché sin prisas y dejé que el agua caliente me devolviera un poco de dignidad. Me puse la chaqueta gris que había llevado para conocer a mi nieto. Nadie me vería, pero no iba a presentarme derrotado ante la vida. Salí a la calle y caminé sin rumbo por la ciudad. Miré escaparates, me senté en bancos de plazas frías. Vi a familias completas paseando, abuelas abrazando a sus nietos recién nacidos, y sentí que el mundo seguía girando sin mí. A media tarde fui a la estación Delicias. Me senté en una fila de asientos de plástico junto a otros viajeros que esperaban autobuses con destinos que yo no conocía. Todos parecían tener a alguien que los aguardaba. Yo solo tenía una casa silenciosa en Salamanca. El autobús salió puntual a las 6. 8 horas de regreso. Pero esta vez no imaginé escenas felices. Esta vez solo vi mi reflejo en el cristal. Un hombre de 72 años, cansado y herido. Me pregunté si Marcos habría notado mi ausencia, si le importaría mínimamente. Pero una voz interior
Me decía que estaba demasiado ocupado celebrando a su nueva familia para pensar en mí. Llegué a Salamanca al amanecer. Las calles estaban desiertas y el frío de Castilla se sentía distinto, como si se metiera bajo la piel. Tomé un taxi hasta mi piso, en Garrido. Al entrar, todo estaba tal y como lo había dejado. La taza del café, el periódico abierto, el silencio que antes era descanso y ahora era soledad. Preparé un café y me senté en la mesa donde tantas veces desayuné con Marcos cuando era niño. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Número desconocido. «Sí», respondí con un hilo de voz. «¿Don Lorenzo Alvarado?» «Llamamos del Hospital Clínico de Zaragoza, Departamento de Facturación. Hay un asunto pendiente relacionado con el parto de la señora Marta». El corazón se me heló antes de que terminara la frase. «Quedan 320 euros pendientes», repitió la mujer del hospital. Su hijo, el señor Marcos Alvarado, dejó su número como contacto para cualquier asunto de pago. Contacto para pagar. No para conocer a mi nieto. No para acompañar a su padre. Para pagar. Sentí como el café se enfriaba entre mis dedos, como el corazón me pulsaba con un ritmo lento y pesado. En ese momento lo entendí todo. Marcos no había dado mi número por cercanía. Lo había dado porque necesitaba que yo resolviera un problema más. «Señor, ¿me escucha? ¿Podrá hacer el ingreso esta semana?» Respiré hondo. Pensé en todas las veces que cubrí gastos sin pedir nada. La matrícula de su ciclo formativo, los libros, el alquiler de su primer piso en Zamora, la furgoneta con la que empezó a trabajar. Siempre fui un pilar. Solo esperaba respeto. No lo tuve. Mi voz salió sorprendentemente serena. «Debe haber un error. Yo no tengo ningún hijo llamado Marcos Alvarado. Que tengan buen día». Colgué antes de escuchar la respuesta. El silencio volvió a llenar mi cocina. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé observando mis manos, que temblaban ligeramente. Algo dentro de mí se había roto, sí, pero no hacia el dolor, hacia la lucidez. Me levanté, enjuagué la taza y caminé hasta mi sillón favorito, el que mi difunta esposa compró cuando cumplimos 30 años de casados. Me senté despacio, mirando a través de la ventana hacia el pequeño patio comunitario donde los vecinos colgaban ropa los domingos de sol. La vida seguía. Por primera vez desde que comenzó todo, sentí una paz extraña. No era alegría, tampoco alivio. Era la tranquilidad de haber puesto un límite que llevaba décadas evitando. La dignidad, entendí entonces, vale más que cualquier vínculo que solo se sostiene por costumbre. ¿A quién no le ha decepcionado alguien a quien quería? ¿Quién no ha confiado demasiado? Mientras miraba el cielo despejado de Salamanca, regresó a mi memoria el día en que Marcos nació. Fue una madrugada fría de febrero, con la ciudad cubierta de escarcha. Recuerdo a mi esposa agarrando mi mano con fuerza mientras las contracciones se aceleraban. Yo corría por el pasillo del Hospital Virgen de la Vega buscando una enfermera, temblando casi tanto como ella. Cuando escuché su primer llanto, sentí que el mundo se abría. Ese niño lo era todo. Ese niño que ahora me veía como un estorbo. La vida cambia, a veces de forma brutal, pero uno también cambia. Y esa mañana comprendí que empezaba un nuevo capítulo, uno en el que por fin me elegía a mí mismo. Ya no llevábamos manta ni íbamos a los columpios, pero seguíamos paseando cada domingo por el Parque de los Jesuitas. Caminábamos sin prisa, hablábamos de todo y de nada, disfrutábamos del sol débil de marzo. Éramos un equipo, padre e hijo contra el mundo. O eso quería creer. Cuando Marcos estaba terminando el grado en Ingeniería Civil, comenzó a hablar de la posibilidad de marcharse a Madrid. «Allí hay más oportunidades, papá», yo asentía, aunque por dentro me desgarraba la idea. «Madrid está lejos, hijo».
Él se reía. Son solo 2 horas y pico en autobús. No es el fin del mundo. Tenía razón, pero dolía igual. Se graduó con honores. Yo estaba allí, en primera fila, con un nudo en la garganta mientras lo veía subir al estrado con la beca azul y el birrete. Pensé en mi esposa, en cómo se habría emocionado al verlo. Pensé en todas las madrugadas fregando suelos y en las tardes interminables en la clínica. Y pensé, ha valido la pena. Cada sacrificio ha merecido la pena. Tras la ceremonia me abrazó fuerte. Gracias, papá. Nada de esto sería posible sin ti. Y yo le respondí lo que siempre sentía. Siempre estaré aquí para ti, hijo. 2 meses después encontró empleo en una gran constructora de Madrid. Buen sueldo, buenas condiciones. Me enseñó el correo con la oferta y yo casi lloré de orgullo. Le ayudé con todo. El depósito del piso compartido, los muebles básicos, la ropa para su primer día como ingeniero. Gasté casi todos mis ahorros, pero no me importó. Era por él. El día que se marchó fue de los peores de mi vida. Lo acompañé a la estación de autobuses en Salamanca. Cargamos su maleta grande, su mochila, y esperamos en silencio hasta que anunciaron su salida. Cuídate, hijo. Tú también, papá. Se subió al autobús y buscó un asiento junto a la ventana. Me saludó con la mano. Yo me quedé allí, de pie, viéndolo a través del cristal, hasta que el autobús se perdió entre el tráfico de la avenida Filiberto Villalobos. Cuando llegué a casa, todo estaba demasiado quieto. Entré despacio en su habitación. La cama hecha, el escritorio vacío. Solo quedaban algunos libros y un par de trofeos escolares. Me senté y sentí ese olor a Marcos que todavía quedaba en las sábanas. Y lloré. Lloré porque él se había ido y porque, de pronto, me di cuenta de que llevaba media vida viviendo para él. Y ahora no sabía cómo vivir para mí. Era normal que estuviera ocupado, que el trabajo en Madrid lo absorbiera, que tuviera menos tiempo. Eso lo entendía. Pero pasó de llamarme cada día a hacerlo cada 2, luego cada 3, y más tarde solo una vez por semana. El cambio no fue brusco. Fue como una marea que retrocede tan lentamente que no te das cuenta hasta que estás de pie en la orilla, solo, preguntándote dónde se fue el mar. Cuando hablábamos, su voz sonaba distinta. Había algo frío, distraído, como si estuviera en otro lugar. Hijo, ¿estás bien? Te oigo raro. Estoy bien, papá, solo cansado. ¿Estás comiendo bien? Sí. ¿Y durmiendo suficiente? Sí, papá. ¿Seguro que todo va bien? Silencio y un suspiro. Sí. Solo he tenido mucho trabajo. Intenté no ser pesado, no llamarlo demasiado, esperar a que me buscara él. Pero los días entre llamadas se estiraron. 1 semana, luego 2. Una vez pasaron 18 días sin saber nada de él. 18 días en los que me despertaba esperando escuchar su tono de mensaje, revisando el móvil cada pocas horas, preguntándome si había hecho algo mal. Cuando por fin llamó, hice lo posible por sonar natural. ¡Qué sorpresa, hijo! Hola, papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy ocupado. El trabajo está intenso. Intenté bromear, pero la frase me salió más amarga de lo planeado. ¿Tan intenso que no puedes llamar a tu padre? Hubo un silencio que me dolió. Lo siento, papá. De verdad, le creí. Siempre le creía. Pero las llamadas siguieron adelgazándose, y cuando hablábamos, su tono se volvía casi administrativo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Trabajando. Hasta que un día, entre esa conversación superficial, soltó la frase que cambiaría todo. Ah, papá, he conocido a alguien. Mi corazón dio un vuelco, esta vez de ilusión. ¿Sí? Cuéntame. Se llama Marta, es arquitecta, trabaja en la misma constructora. Por primera vez en semanas lo oí realmente contento. Me alegro, hijo. ¿Y cómo es ella?
Increíble, papá. Inteligente, trabajadora, muy buena persona. Tiene 30 años. Marcos tenía 24. No importaba la diferencia. Lo importante era la felicidad que se escuchaba en su voz. ¿Cuánto lleváis saliendo? 2 meses. 2 meses. Y apenas me lo estaba contando. Estoy muy feliz, papá. Hacía mucho que no me sentía así. Y su alegría, esa alegría tan pura, me llegó al alma. Porque un padre, incluso roto, incluso herido, siempre quiere ver feliz a su hijo. Todo padre quiere ver feliz a su hijo. Así que, con una sonrisa forzada, le dije, me encantaría conocerla, hijo. Hubo una pausa breve, demasiado breve para no ser significativa. Sí, claro, en algún momento. Cuando tú quieras, respondí, intentando sonar tranquilo. Es que todavía es pronto, papá. Apenas nos estamos conociendo. Pero ya lleváis 2 meses, pensé. Lo entiendo, dije en voz alta. Gracias por comprender. Quise pedirle una foto de los dos, para poner rostro a esa mujer que parecía llenar su mundo. ¿Me mandas una foto vuestra? Silencio. Mejor luego, papá. Ahora tengo que irme. Marta me está esperando. Marta me está esperando. 4 palabras que me atravesaron sin saber por qué. Está bien, hijo, que lo paséis bien. Gracias, papá. Te quiero. Yo también, hijo. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé en mi sillón, mirando el móvil, intentando descifrar por qué algo dentro de mí se había encogido. Mi hijo tenía novia. Debería estar celebrándolo. Pero aquel nudo en el estómago no venía de la alegría. Era la forma en que él había dicho, Marta me está esperando, como si su vida hubiera girado por completo hacia otra dirección, dejándome fuera del mapa. Las semanas siguientes confirmaron ese presentimiento. Marcos apenas llamaba y cuando lo hacía, todas las conversaciones giraban en torno a Marta. Marta y yo hemos ido a este sitio. Marta dice que... Marta quiere que... Yo escuchaba con paciencia, hacía las preguntas apropiadas, sonreía aunque él no pudiera verme. Pero por dentro sentía cómo me iba diluyendo en su vida. Le enviaba mensajes y tardaba horas en responder, a veces días. Perdón, papá, estaba con Marta. Según lo que me contaba, ella venía de una familia acomodada de Madrid. Padres arquitectos, estudios privados, viajes, contactos. Un mundo muy distinto al nuestro. Nosotros éramos una familia sencilla de Salamanca. Mi esposa y yo nos partimos la espalda para que Marcos estudiara. A veces me preguntaba qué pensaría Marta de nosotros. Un día, hablando con Marcos por teléfono, oí una voz femenina al fondo. ¿Vienes ya? Voy, cariño, respondió él. ¿Está Marta ahí? Sí, papá, está en el piso. Ah, pensé que no vivíais juntos. Silencio. No vivimos juntos. Solo ha venido a verme. Otro silencio incómodo. Papá, tengo que dejarte. Vamos a salir. Claro, hijo, disfrutad. Te llamo luego, dijo. Pero ese luego se convirtió en humo. Llegó mi cumpleaños número 60 y no apareció. Envió flores. Rosas amarillas. 12. Una por cada mes sin vernos. Flores bonitas, pero frías, como él. No había calor en aquellas flores. No había presencia. Solo eran un recordatorio de que mi hijo estaba a cientos de kilómetros, demasiado inmerso en su nueva vida madrileña como para venir a ver a su padre en su cumpleaños número 72. Rosa quiso animarme y organizó una comida en mi casa del barrio de Garrido. Invitó a 2 vecinas de toda la vida. Preparamos una paella sencilla y ella llevó una tarta de queso que siempre le salía perfecta. Todos preguntaron por Marcos. ¿No ha venido tu hijo? No ha podido. Está hasta arriba de trabajo, respondí. Qué pena. Seguro te echa mucho de menos, dijo una de ellas. Sonreí. Seguro, mentí. Aquella noche, después de que todos se marcharan, recogí la mesa. Fregué los platos. Limpié la cocina. Lo mismo de siempre.
Pero esta vez lo hice en silencio, con un peso extraño en el pecho. Cuando por fin me senté en mi sillón con una taza de manzanilla, vi las rosas amarillas en el jarrón. Las observé durante largo rato y por primera vez me permití pensar lo que llevaba meses evitando. Mi hijo se estaba alejando y yo no sabía cómo frenarlo. Peor aún, empezaba a sospechar que no podía. Cuando alguien decide marcharse, cuando elige que otras cosas son más importantes que tú, no hay gesto que lo detenga. Solo puedes mirar cómo se aleja e intentar no romperte. Los días pasaron y las rosas se fueron secando. Los pétalos, antes firmes, se volvieron marrones. Caían uno a uno sobre la mesa. Debería haberlas tirado. Cualquier persona lo habría hecho. Pero yo las dejé ahí, como un recordatorio silencioso de una verdad que todavía no quería aceptar. El hijo que me llamaba cada día ya no existía. Hay momentos en los que uno prefiere creerse una mentira antes que soportar la verdad. Yo llegué a ese punto después de aquel cumpleaños. Me senté en la cocina, mirando las flores muertas, y pensé que la culpa era mía, por llamar demasiado, por preocuparme demasiado, por querer saber de su vida. Me dije que lo estaba asfixiando, así que decidí soltar. Dejé de llamarlo, que me llamara él cuando quisiera. Pasó una semana, luego 2, 3, un mes entero sin escuchar su voz. Rosa lo notó enseguida. ¿Cuánto llevas sin hablar con Marcos? 1 mes, más o menos. ¿Y por qué no le llamas? Porque le estoy dando espacio. No quiero ser pesado. Rosa me miró con esos ojos que conocían todas mis verdades. «¿O estás?», empezó a decir, con una sinceridad que me atravesó. «¿O estás castigándote por necesitar a tu hijo?», dijo Rosa con voz firme. Sus palabras me sacudieron. «No me estoy castigando, solo respeto su espacio». «Lorenzo», respondió ella, «hay diferencia entre respetar y desaparecer». No supe qué contestar. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que le llame y lo agobie?». «Quiero que dejes de pensar que necesitar a tu hijo es molestarlo. Eso no es verdad». Guardé silencio. Rosa suspiró y me miró con una ternura que me desarmó. «No sé qué le pasa a Marcos, pero de algo estoy segura. Tú no eres el problema. Has sido un padre ejemplar. Si él no puede verlo, es asunto suyo, no tuyo». Quise creerla, de verdad quise, pero era más fácil culparme a mí. En la 5ª semana sin noticias, mi móvil por fin sonó. Era Marcos. Mi corazón dio un salto que casi me deja sin aire. Respiré hondo antes de contestar, intentando sonar casual, como si no hubiera contado los días. «Hijo». «Hola, papá, ¿cómo estás?», dijo él, alegre, como si nada hubiese pasado. «Bien, bien. ¿Y tú?». «Genial. Te llamaba porque tengo una noticia». Mi pecho volvió a apretarse. «Dime». «Marta y yo nos vamos a casar». El mundo se detuvo. Todo sonido se esfumó. «Papá, ¿sigues ahí?». «Sí, sí, claro. Qué sorpresa». «¿Buena sorpresa?». «Claro que sí. Enhorabuena, hijo». Y era verdad. Me alegraba. Pero había tantas emociones mezcladas que no podía separarlas. Alegría por él, miedo por lo que aquel paso significaba, y una duda que no me atreví a pronunciar. ¿Habrá sitio para mí en su nueva vida? «Estamos muy contentos», continuó él. «La boda será dentro de 3 meses. Algo sencillo, en Madrid. Solo familia cercana». «Por supuesto que iré», respondí. Hubo un silencio pequeño pero afilado. «Perfecto. Te mando los detalles por correo». «¿Por correo?». «Sí. Marta está organizando todo por internet». «¿Ya lo sabe mucha gente?», pregunté. «Sí. Se lo dije a los padres de Marta, a su hermana». «¿Y a mí me lo dices ahora?». Se me escapó. Marcos soltó un suspiro molesto. «Papá, por favor, no empieces. Solo pregunto, pues parece que reclamas. Mira, eres importante para mí, pero no todo gira alrededor tuyo».
Sus palabras fueron un golpe seco. No estoy diciendo eso, hijo. Entonces no lo tomes personal. Marta es mi prioridad ahora. Silencio. Largo. Doloroso. Perdona, papá, dijo al fin. Estoy estresado con la boda. Lo entiendo, y os felicito de corazón. Gracias, significa mucho. Te mando los detalles. Está bien, hijo. Te quiero, papá. Y yo a ti. Y colgó. Me quedé sentado en mi cocina con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono de línea, como si todavía esperara que Marcos volviera a hablar. Sentí como algo dentro de mí se resquebrajaba un poco más. Mi hijo iba a casarse con una mujer a la que yo ni siquiera había visto en persona, en una boda que se estaba planeando sin mí, y aún así yo sonreía y decía que me alegraba. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer un padre? 2 días después me llegó un correo con la invitación, elegante, minimalista, tonos beige y dorados. En la parte superior, una foto de Marcos y Marta. Él sonriendo con una felicidad que hacía años no le veía. Ella impecable, con un vestido claro, maquillaje natural, el pelo suelto cayendo sobre los hombros. Se veían radiantes, y yo me sentí como un extraño mirando algo que no me pertenecía. La invitación decía, Marcos Alvarado y Marta Ruiz tienen el honor de invitarle a la celebración de su matrimonio. Nada más, ni un con cariño, ni un queremos que estés con nosotros. Solo un tienen el honor, como si fuera un invitado más. Un trámite, un nombre en la lista. La imprimí sin saber muy bien por qué, y la coloqué en el frigorífico con un imán. Cada vez que entraba en la cocina, mis ojos se iban a esa foto y el mismo nudo volvía al estómago. Una semana después, junté valor y lo llamé. Hijo, recibí la invitación. Perfecto. ¿Qué te ha parecido? Bonita, muy bonita. Oye, me gustaría conocer a Marta antes de la boda. Quizá podríamos tomar algo los tres. Silencio. Es complicado, papá. Estamos a 1000 con los preparativos. Pasteles, flores, fotógrafo, un caos. Lo entiendo, pero pensé que podría ayudar. Soy tu padre. Sí, pero Marta tiene las ideas muy claras y su madre la está ayudando. Ya sabes cómo son las novias, dijo casi riendo. ¿Y yo? ¿No puedo echar una mano? ¿Ni siquiera hablar con ella por teléfono? Otro silencio incómodo. Déjame preguntarle, no quiero agobiarla. Está muy estresada. Agobiarla. Como si yo fuera un peso. Está bien, hijo, dije, tragándome la rabia. No quiero causar problemas. No los causas, papá. Solo que... ya sabes. No, no lo sabía. Colgué y me quedé mirando el móvil, notando cómo me temblaban las manos. No por frío, por impotencia, por tristeza. Porque, dijera lo que dijera, ya era un personaje secundario en su vida, y Marcos ni siquiera lo veía. O peor, lo veía, y no le importaba. Yo intentaba ser comprensivo, paciente, respetuoso, aunque por dentro sintiera que algo me estaba arrancando lentamente. Rosa, siempre atenta, insistía en sacarme de casa. Cine, un café, un paseo por la vaguada, cualquier cosa que evitara que me quedara solo con mis pensamientos. Lorenzo, no puedes seguir así, me dijo una tarde. No puedes quedarte esperando, tragándotelo todo, fingiendo que estás bien. Estoy bien, repliqué. No, no lo estás. Y no pasa nada por admitirlo. Lo que sí está mal es fingir. Pero fingir era más fácil que enfrentar la verdad. Y la verdad dolía demasiado. 2 semanas antes de la boda, decidí comprar algo adecuado. Yo no podía llegar a la boda de mi hijo como si fuera un compromiso cualquiera. Tenía que verme bien, aunque no supiera si a alguien le importaría. Fui al centro comercial de Vista Hermosa, entré a varias tiendas, probé chaquetas, camisas, trajes. Nada me convencía. Quería sentirme importante, como el padre del novio. Pero cada traje que me ponía me hacía sentir invisible. Al final compré uno azul marino,
sobrio y elegante, perfecto para un invitado más. También me arreglé el cabello en una peluquería del barrio. ¿Ocasión especial?, preguntó la peluquera. La boda de mi hijo. ¡Qué ilusión! Seguro estará encantado de tenerle allí. Sonreí. Seguro, mentí. El día antes de la boda, tomé el autobús a Madrid. 3 horas de viaje, pero esta vez sin ilusión. Solo un nudo constante en el estómago. Marcos me había reservado una habitación en un hotel modesto, cerca del lugar del enlace. Dejé la maleta en la cama, respiré hondo y me permití llorar unos minutos. Solo unos minutos. Tenía que recomponerme. La boda era a las 4, en un jardín precioso al sur de la ciudad. Llegué a las 3, intentando no ser ni el primero ni el último. El sitio estaba impecable. Flores blancas, música suave, mesas elegantes. Y yo, allí, sintiéndome fuera de lugar. Vi a Marta a lo lejos, rodeada de amigas, riendo, perfecta. Me acerqué. Al verme, me miró de arriba a abajo. Su mirada se detuvo un instante demasiado largo en mis zapatos, en mi traje, en mi peinado. En ese instante supe lo que pensaba. Este hombre no encaja aquí. Pero sonrió. Una sonrisa impecable, ensayada. Usted debe ser don Lorenzo, el padre de Marcos. Sí, un placer, Marta. Por fin nos conocemos. Le di un abrazo suave. Ella lo aceptó, pero sin calor. Qué gusto conocerle, dijo. No supe si creerla. Estás guapísima, me dijo. Gracias, respondió Marta, con una sonrisa perfecta. Silencio. De esos que pesan. Bueno, disculpa. Tengo que seguir atendiendo a los invitados, añadió. Ya sabes cómo es esto. Y se marchó sin más, sin preguntarme cómo había llegado, sin presentarme a las mujeres que la rodeaban, sin siquiera interesarse por mí. Me quedé de pie, en medio de aquel jardín precioso, rodeado de desconocidos, sintiéndome como si estuviera colándome en la boda de otra familia. Busqué a Marcos con la mirada y lo vi cerca del altar, hablando con varios hombres trajeados. Lo observé unos segundos, nervioso, feliz, radiante. Me acerqué despacio. «Papá, llegaste», dijo al verme. Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, casi protocolario. «Claro que he llegado, hijo. No me lo perdería». «Me alegro. Oye, gracias por venir», añadió, como si no tuviera opción. «¿Cómo estás?» Nervioso, emocionado, todo a la vez. Un amigo suyo lo llamó. «Perdona, papá, tengo que seguir con esto. ¿Hablamos luego?» «Sí, hijo, claro». Y se fue también. Busqué mi asiento. Había tarjetas con nombres. Encontré la mía. Tercera fila. No primera, no segunda. Tercera. Entre primos lejanos y conocidos que yo ni recordaba. Mientras tanto, la primera fila era para los padres de Marta. La segunda para tíos y abuelos. Yo, el padre del novio, relegado como un invitado más. Me mordí la lengua para no llorar. «No importa», me dije. Lo importante es que Marcos sea feliz. Pero sí importaba, y mucho. La ceremonia comenzó, y fue preciosa. Marcos brillaba. Marta estaba radiante. Cuando intercambiaron los votos, lloré. Pero mis lágrimas no eran solo de felicidad, eran lágrimas de duelo. Porque algo en mi interior me decía que, en ese altar, estaba perdiendo algo que jamás recuperaría. A mi hijo. Después de la boda, llegó el silencio. No uno tranquilo, sino uno que dolía. Marcos me llamó solo una vez, tras volver de la luna de miel. Una semana en Canarias, documentada entera en las redes sociales de Marta. Playas, cenas elegantes, copas de champán, besos, sonrisas. Yo daba me gusta a todo. Comentaba, «Qué guapos, disfrutad mucho». Ella nunca respondió. Cuando Marcos llamó al fin, sonaba feliz. «Hola, papá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Genial. La luna de miel fue increíble». «Me alegro muchísimo». Silencio. «Bueno, papá, solo llamaba para saludarte. Estamos organizando el piso. Marta trajo muchas cosas».
Claro, hijo, cuídate. Tú también. Colgó. 5 minutos. 5 minutos de conversación y semanas de ausencia. El vacío crecía. Las llamadas eran cada vez más breves, más frías. ¿Cuándo venís a verme?, pregunté una vez. Pronto, papá. Pero pronto nunca llegaba. Pronto, papá. Pronto. Esa palabra se convirtió en una promesa vacía, un gesto para calmarme, para mantenerme en silencio. Pero pronto nunca llegaba. Intenté llenar mis días. Rosa y yo nos apuntamos a un taller de ganchillo en la Casa de Cultura del barrio. Aprendí a hacer bufandas, gorros y pequeñas mantas para bebé. ¿Y para quién son esas mantitas?, preguntó Rosa un día, con una ceja levantada. Para cuando tenga nietos, respondí sin pensar. Ella me miró sin decir nada. Ambas sabíamos que aquello parecía lejano. O eso creía yo. Fue durante una de esas llamadas quincenales cuando Marcos soltó la noticia. Era un martes por la noche. Yo estaba viendo el telediario cuando sonó el móvil. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me dio el salto de siempre. Hijo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien por ahí? Sí, muy bien. De hecho, quería contarte algo. Algo en su tono me puso alerta. Esa mezcla de emoción y nervios que solo tenía cuando era niño y venía con una noticia importante. Dime, hijo, Marta está embarazada. El mundo se detuvo. El ruido de la tele, el zumbido del frigorífico, incluso mis pensamientos, todo quedó en silencio. ¿Papá? ¿Sigues ahí? Sí, perdona. ¿Qué has dicho? Que vamos a tener un bebé. Sentí como las lágrimas me subían sin permiso. Hijo, no sabes cuánto me alegra. Y era verdad. Era profundamente verdad. Después de tantos años luchando por él, de todos los sacrificios, de las noches llorando solo, iba a ser abuelo. ¿De cuánto está? De 3 meses. 3 meses. Y yo apenas me enteraba ahora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Queríamos esperar. Ya sabes, por prudencia. Lo entendía, pero en el fondo sabía que no había sido el primero en saberlo. ¿Y cómo está Marta? Cansada, pero bien, emocionada. Me alegro muchísimo. Sí, papá, estoy muy feliz. Y asustado también. Por primera vez en meses, escuché calidez real en su voz. Vas a ser un padre maravilloso, hijo. Eso espero. Lo sé, contesté. Hablamos del cuarto del bebé, de los nombres posibles, de sus planes. Cuando colgamos, me quedé llorando, pero esta vez de felicidad. Pensé, ingenuo de mí, que quizás todo estaba cambiando, que este bebé sería un puente para acercarnos de nuevo, que podría ser el abuelo que siempre soñé ser. Los días siguientes fueron los más felices en meses. Le conté a Rosa, a mis compañeras, a las vecinas del barrio. Voy a ser abuelo, decía, y todas me abrazaban. Empecé a tejer una mantita celeste, otra rosa, luego una amarilla para no fallar. Cada puntada era una oración, un deseo, un amor silencioso por ese bebé al que aún no conocía, pero que ya era mi vida entera. Estoy tejiendo una mantita para el bebé, le dije a Marcos una tarde. Qué bonito, papá, gracias. ¿Puedo hacerle más cosas? Gorritos, patucos. Claro, papá. Lo que quieras. ¿Y Marta? ¿Puedo hablar con ella, felicitarla, preguntarle si necesita algo? Hubo una pausa. Ahora está descansando, pero le digo que te llame. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero Marta nunca llamó. Le envié un mensaje por Facebook. Marta, enhorabuena por el embarazo. Estoy muy emocionado de ser abuelo. Si necesitas algo, aquí estoy. Un abrazo. Leído. Sin respuesta. Una semana después envié otro. ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Leído. Silencio. Intenté no tomármelo como algo personal. Quise creer que estaba cansada, que tenía la cabeza en otra parte, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Sabía que era intención.
Llamé a Marcos. Hijo, he escrito a Marta, pero no me responde. ¿Está bien? Sí, papá, está bien. Solo está cansada. Ya sabes, el embarazo. Claro. ¿Pero puede llamarme aunque sea 5 minutos? Otro silencio incómodo. Papá, Marta no es de hablar por teléfono. Prefiere mensajes. Pero tampoco responde mensajes. Dale tiempo, papá. Está muy sensible ahora. Siempre excusas. Siempre un muro. Los meses avanzaron y yo seguí el embarazo de Marta desde la distancia, a través de las redes. Fotos de su barriga, del cuarto del bebé, de la ropa diminuta que compraban. Era un niño. Se llamaría Mateo. Mateo, mi primer nieto. Comenté en cada publicación. Qué precioso, qué ilusión conocerle, os quiero. Ella respondía a todo el mundo, menos a mí. Envié un paquete desde Salamanca. La mantita tejida, un peluche y una tarjeta que decía, para mi futuro nieto, ya te quiero más de lo que puedo decir. Firmado, tu abuelo, Lorenzo. 2 semanas después, un mensaje de Marcos. Papá, llegó tu paquete, gracias. La manta está bonita. Bonita. Eso era todo. Ni una foto, ni un mensaje de Marta. Nada. La llamé. Hijo, ¿le gustó la mantita a Marta? Sí, papá, ya te dije. Pensé que quizá me llamaría para agradecer. Papá, ya sabes que ella no es muy expresiva y está agotada. El embarazo la tiene fatal. Siempre la misma frase. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo te sientes? Nervioso, muy nervioso, pero feliz. ¿Vais a clases prenatales? Sí, Marta y su madre van juntas. ¿Y tú? A veces cuando puedo. Sentí un nudo en la garganta. Quise preguntar por qué yo no formaba parte de nada. ¿Por qué la madre de Marta sí tenía un lugar y yo no? Pero el miedo a ser el molesto me cerró la boca. Hijo, cuando nazca Mateo, ¿puedo ir a conocerlo? Me quedé esperando la respuesta como quien espera una sentencia. Debería haber sido una pregunta obvia. Por supuesto que un abuelo puede ir a conocer a su nieto. Pero algo en el silencio entre Marcos y yo me decía que, con ellos, nada era obvio. Claro, papá, por supuesto. ¿Cuándo? Pues, el mismo día que nazca, no sé. Mejor esperamos a ver cómo va todo. El parto puede ser complicado, hijo. Marta necesitará tiempo para recuperarse. Sí, papá, por eso. Ya veremos cómo organizamos todo. Ya veremos. Otra promesa hueca. Otra forma elegante de decir quizás, sin decir no. Está bien, hijo. Papá, te dejo. Marta me está llamando. Claro, dale recuerdos. Se los doy. Cuídate. Colgó. Me quedé sentado en la cocina mirando las fotos pegadas en el frigorífico. Marcos el día que nació, su primer día de clase, su graduación. Pensé en cómo aquel niño, que una vez dependía de mí, para todo, se había convertido en un hombre que ahora me mantenía a distancia. Pensé en cómo aquella relación que había sido mi motor durante décadas se estaba desmoronando delante de mis ojos, sin que yo pudiera detenerla. Esa tarde vino Rosa. ¿Cómo va todo con Marcos? Bien, Marta está embarazada. Eso es maravilloso. ¿Cuándo nace? En 3 meses. ¿Y ya sabes cuándo vas a ir? Guardé silencio. Lorenzo, ¿te han invitado? Marcos dice que sí, que después del parto. Después, no el mismo día. Dice que Marta necesita tiempo. Rosa me miró fijamente, con esos ojos que siempre ven más de lo que uno dice. Lorenzo, ¿qué está pasando de verdad? Y ahí, en mi propia cocina, lo dije en voz alta por primera vez. Creo que Marta no me quiere cerca. ¿Por qué crees eso? Porque ignora mis mensajes. No agradece nada de lo que le mando. Y Marcos siempre tiene una excusa para que no hable con ella. Su madre está en todo. Yo, en nada. Las lágrimas me resbalaron antes de que pudiera evitarlas. Siento que me están apartando de mi nieto antes de que nazca. Rosa me abrazó.
Ay, Lorenzo. No sé qué hacer, Rosa. He sido paciente. He dado espacio. No presiono. Pero nada cambia. ¿Has hablado con Marcos de esto? No puedo. Si digo algo, seré el padre pesado. Y me quitarán lo poco que me queda. No puedes callar para siempre, susurró. ¿Y qué hago? ¿Exijo? ¿Reclamo? Ya perdí a mi hijo. No puedo arriesgarme a perder a mi nieto también. Rosa suspiró. No has perdido a Marcos, pero los dos sabíamos que sí. Al menos, al Marcos que yo conocí. 2 semanas antes de que naciera Mateo, reuní el valor para llamarlo. Hijo, necesito hablar contigo. Dime, papá. Quiero estar allí cuando nazca Mateo. Silencio. Uno que me heló. Papá, ya hablamos de esto. No. Dijiste, ya veremos. Necesito saber. Necesito planear mi viaje. No sé si sea buena idea, papá. Sentí que el suelo desaparecía. ¿Qué? Marta está muy nerviosa, muy ansiosa. Los médicos dicen que necesita tranquilidad. ¿Y yo no la tranquilizo? Papá, no es eso. Es solo que tener tanta gente alrededor la estresa. ¿Tanta gente? Soy tu padre. Soy el abuelo. Lo sé, papá. Pero... Y entonces su voz cambió. La frase que me temía estaba a punto de caer. Pero... ¿Qué? Pregunté. Escuché voces de fondo. La voz de Marta diciendo algo que no pude distinguir. Papá, mejor hablamos después. No, Marcos, por favor, solo dime la verdad. Silencio. Marta no quiere que vengas. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Él continuó, sin miramientos. Ella piensa que es mejor esperar unos días, que tengamos tiempo para acomodarnos, para adaptarnos. ¿Y tú qué piensas, hijo? Pienso que tengo que apoyar a mi esposa. Ella es la que va a dar a luz. Ella es la que va a estar vulnerable. Yo no voy a hacerle daño, Marcos. No he dicho eso. Entonces, ¿por qué no puedo ir? Porque necesita espacio, papá. ¿Por qué no lo puedes entender? Su tono se volvió tenso, casi irritado. Lo que no entiendo, respondí con la voz rota, es por qué la madre de Marta sí puede estar ahí, y yo no. Porque es su madre, dijo, como si fuera evidente. Y tú eres la mía. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque lo es, papá. Ya no sigas. Marcos. Papá, por favor, no compliques las cosas. Marta está a punto de dar a luz. Yo tengo muchísimo trabajo. Estoy intentando mantener todo bajo control. ¿Puedes no hacer esto más difícil? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Hacer qué más difícil? ¿Querer conocer a mi nieto? Sí, ahora mismo no es buen momento. ¿Y cuándo será un buen momento? Cuando yo te lo diga. Silencio. Un silencio frío, duro, definitivo. Entiendo, dije finalmente. Sabía que lo entenderías, papá, respondió él. No entendía nada. ¿O sí? Que me estaban dejando fuera. Que después de toda una vida de sacrificios, de desvelos, de amor, no era lo suficientemente importante para estar allí. Te aviso cuando nazca, añadió. Sí, cuando quieras. Papá, no te pongas así. No me pongo de ninguna manera, hijo. Solo respeto lo que queréis. Gracias. De nada. Te quiero, papá. Y yo a ti, respondí, aunque ya no sabía qué significaba eso. Colgué antes de romperme. Me senté en mi sillón y lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposa. El día que nació Mateo fue uno de los más extraños de mi vida. Una mezcla insoportable de alegría pura y dolor insoportable. No recibí llamada. No recibí mensaje. Nada. Me enteré por Facebook. Era jueves por la tarde. Limpiaba el último despacho del día cuando mi móvil vibró. Miré la pantalla. Una publicación de Marta. La foto mostraba a un bebé recién nacido, envuelto en una manta azul del hospital. Pequeño. Perfecto. Los ojos cerrados. Los puñitos apretados. La descripción decía: llegó el amor de nuestras vidas. Bienvenido Mateo Alvarado Torres, 3,1 kilos, mamá y bebé sanos y felices.
Me quedé paralizado en medio del despacho, con el recogedor todavía en la mano, mirando esa foto como si no fuera real. Mi nieto había nacido, y yo me estaba enterando por Facebook, como cualquier desconocido, no como un abuelo, no como el padre del hombre que lo había traído al mundo. Las lágrimas se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Me senté en el suelo, aún con los guantes de limpieza puestos, y lloré. Lloré como un niño. Una compañera entró y se quedó helada al verme. Lorenzo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No pude hablar. Solo le enseñé el móvil. Ha nacido mi nieto. Pero eso es maravilloso. Me he enterado por Facebook. La expresión de ella cambió de golpe. Lo entendió todo. Ay, Lorenzo. Me ayudó a levantarme, me quitó los guantes y me llevó al baño para lavarme la cara. Vete a casa, me dijo. Yo termino aquí. Pero todavía falta... Da igual, vete. Y me fui. No recuerdo el camino. No recuerdo el autobús. Solo sé que de repente estaba sentado en mi cocina, mirando la foto una y otra vez, ampliando cada detalle de la cara de mi nieto. Tenía la nariz de Marcos, la frente ancha, las manos como las que tuvo mi hijo de bebé. Era perfecto, y yo no estaba allí. Abrí los comentarios. Cientos de felicitaciones. ¡Qué precioso! Bienvenido a la familia. Dios lo bendiga. La madre de Marta había comentado: mi nieto precioso, el amor de mi vida. Claro, ella sí había estado allí. Seguramente fue la primera en sostener al pequeño Mateo, la primera en verlo respirar, la primera en llorar de emoción. Todo lo que yo había soñado vivir. Esperé 1 hora, 2, 3. Nada de Marcos. A las 8 de la tarde, incapaz de soportar más, lo llamé yo. Sonó 6 veces antes de contestar. Papá, sonaba cansado pero feliz. Hijo, vi la foto. Enhorabuena. Silencio. Ah, sí. Gracias. ¿Cómo está Marta? Bien. Cansada pero bien. Fue un parto largo. Mateo es precioso, logré decir. Gracias, papá. Más silencio. No preguntó si me había enterado por casualidad. No mencionó que no me llamó. No pidió perdón. Marcos. ¿Sí? ¿Por qué no me llamaste? Escuché cómo respiraba hondo. Perdón, papá. Todo fue muy rápido. Marta empezó con contracciones a las 5 de la mañana. Fuimos directos al hospital. Nació a las 2 de la tarde. Su voz se fue apagando. Y yo sabía que aquello no era la verdad. La verdad era que no pensaron en mí. Pero tuviste tiempo de publicar en Facebook, le dije, incapaz de contenerme. Eso lo hizo Marta, contestó Marcos, casi a la defensiva. Ella tuvo tiempo de publicar, pero tú no tuviste tiempo de avisar a tu padre. Mi voz salió más afilada de lo que pretendía. Papá, por favor, no empieces. No estoy empezando nada, solo intento entender por qué me enteré del nacimiento de mi nieto por una red social. Ya te dije que todo fue muy rápido, tan rápido que en 12 horas no pudiste mandarme 2 palabras. Nació Mateo. Estaba cansado, pero no demasiado cansado para avisar al mundo entero. Hubo un silencio largo antes de que soltara. ¿Por qué estás haciendo un drama de esto? La frase me atravesó como un cuchillo. Marcos, soy tu padre. Soy el abuelo de Mateo. No soy un seguidor más. Merezco algo más que enterarme por Facebook. Tienes razón, lo siento, dijo sin emoción. Debí llamarte. Pero ya está. Ya te enteraste. Mateo está bien. Todos estamos bien. Su disculpa sonó automática, vacía. ¿Puedo ir a conocerlo?, pregunté, desesperado con un nudo en la garganta. Papá, ya hablamos de esto. No. Tú dijiste, espera. Pero ya nació. Ya no hay razón para seguir esperando. Marta acaba de dar a luz. Necesita descansar. No voy a molestarla. Solo quiero ver a mi nieto. 5 minutos. No es buen momento. ¿Y cuándo va a hacerlo? No lo sé.
Dame unos días. Unos días. Otra manera de decir no. Marcos, es mi nieto. Y es mi hijo, respondió él. Y necesito que respetes lo que te estoy pidiendo. Su tono fue firme, final. ¿Y lo que yo necesito no importa? Claro que importa, papá, pero no puedes venir ahora. ¿Por qué no? Porque Marta no quiere visitas. Y ahí estaba, al fin lo admitía. Ni siquiera de su suegro. Ella quiere solo a su familia cercana. Soy familia cercana, dije, intentando que la voz no me temblara. Sus padres, su hermana, respondió él. No voy a discutir esto contigo. Dame tiempo, te aviso. Me quedé mudo. Las lágrimas ardían, pero no las dejé salir. Está bien, hijo. Gracias por entender. No entiendo nada, susurré, aunque él ya no me escuchaba. Cuídate, papá. Tú también. Colgó. Durante las siguientes 2 semanas, seguí la vida de mi nieto a través de las publicaciones de Marta. Mateo durmiendo, Mateo bostezando, Mateo agarrando el dedo de alguien, y ella, la otra abuela, siempre allí, en cada foto, sosteniéndolo, besándolo, siendo la abuela más amorosa del mundo, como escribió Marta. Yo solo podía mirar la pantalla, un espectador invisible. Comenté al principio, mi Mateo hermoso. Bendiciones. Os quiero. Marta nunca respondió. Dejé de comentar. ¿Para qué? Era evidente que mi presencia, incluso digital, no era bienvenida. Cada tarde Rosa venía a verme. Me encontraba sentado en la cocina, móvil en mano, mirando una vida de la que yo estaba siendo borrado. Teléfono en mano. Pasaba horas mirando fotos de un bebé al que no me dejaban conocer. Rosa venía casi a diario. Lorenzo, esto no está bien. Lo sé, respondía, aunque en el fondo no sabía nada. ¿Has hablado con Marcos? Me dice que tenga paciencia, que pronto podré ir. Ya pasaron 2 semanas. ¿Y vas a seguir esperando? ¿Qué más puedo hacer? Exigir, dijo. Poner límites. Decirle a tu hijo que esto no se hace. Si lo hago, me alejarán del todo. Lorenzo, ya te alejaron. ¿Qué más pueden quitarte? Tenía razón, pero yo aún tenía miedo de perder incluso las migajas. En la 3ª semana, decidí intentarlo otra vez. Le escribí. Hijo, han pasado 3 semanas. Por favor, déjame ir a conocer a Mateo. Te prometo que no molestaré. Solo quiero verlo una vez. Tardó 4 horas en responder. Déjame hablar con Marta. 2 días después llegó su mensaje. Papá, puedes venir este fin de semana, pero solo un día. Marta aún se recupera y no quiere visitas largas. Un día, solo uno. Pero era algo. Compré el billete de autobús inmediatamente. Volví a preparar mi pequeña maleta. Pantalón de vestir, camisa decente, zapatos presentables. Quería verme digno. Quería demostrar que yo también merecía un lugar. Llevé regalos para Mateo. Un conjunto celeste con ositos bordados. Otra mantita tejida por mí, esta vez con su nombre. Metí también la foto de Marcos cuando tenía 5 años. No sabía por qué, pero necesitaba recordar al niño que un día me quiso sin reservas. Llegué a Madrid el sábado a las 8 de la mañana. Me aseé en el baño de la estación. Me peiné, me perfumé, me forcé a sonreír en el espejo. Marcos me había dicho que los encontrara en el Hospital San Ángel. Marta tenía cita con el pediatra. Llegué a las 9:15 y ahí estaban ellos. Marta sentada con Mateo en brazos, envuelto en una mantita celeste. Marcos revisando su móvil. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué despacio, casi con reverencia. Hijo, levantó la mirada. Su expresión, sorpresa e incomodidad. Papá, llegaste, dijo sin levantarse. Sí, buenos días. Miré a Marta. Ella me examinó de arriba a abajo, juicio en la mirada. Luego, una sonrisa falsa. Qué bueno que viniste, Lorenzo. Gracias por dejarme venir, dije, demasiado bajo. Bajé la mirada hacia Mateo, mi nieto, mi sangre, mi ilusión.
Es precioso, susurré. Gracias, respondió Marta. ¿Puedo cargarlo? Ella lo apretó más. Es que está dormido. Si lo muevo, llora. Me senté. Esperé. Silencio pesado. Marcos sin levantar la mirada del móvil. Marta sin dirigirme palabra. 20 minutos de hielo. Mateo se movió. Abrió los ojos. Y yo, con el alma en la garganta, dije, ahora sí. ¿Puedo? Marta lo abrazó aún más. Tiene hambre. Voy a darle pecho, dijo levantándose. Me dejó allí sentado, humillado, mientras se iba con mi nieto al baño. Marcos no dijo nada. Yo solo pensé, quizá este era el día en que terminaba de perderlos del todo. Marta me lo entregó como si estuviera pasando un objeto frágil que temía que yo rompiera. Lo tomé en mis brazos con las manos temblorosas. Era tan pequeño, tan perfecto. Olía a bebé, a leche tibia, a un mundo recién estrenado. Tenía los ojos cerrados, las pestañas largas apoyadas sobre sus mejillas redondas, la boquita haciendo pequeños movimientos de succión, aunque dormía profundamente. Le acaricié las manitas. Eran suaves, cálidas. Sus deditos se cerraron alrededor de mi dedo índice con una fuerza diminuta que me atravesó el alma. Mi nieto, mi Mateo. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. No iba a llorar frente a ellos. Le besé la frente muy despacio. «Hola, mi niño», susurré. «Soy tu abuelo Lorenzo. Perdón por no haber estado aquí antes. Pero te quiero con toda mi alma». El taxi llegó a la terminal demasiado rápido. Marta extendió los brazos. «Ya hemos llegado». Miré a Mateo una última vez. Intenté grabar cada detalle. La forma de su nariz, el tono de su piel, el peso de su cuerpecito en mis brazos. Y se lo devolví. Marcos bajó conmigo. Sacó mi maleta. «Gracias por venir, papá». «Claro, hijo», me abrazó. Un abrazo rápido, incómodo, casi formal. «Cuídate en el camino». «Sí, llámame cuando puedas». «Lo haré», dijo. Subió al taxi. Antes de cerrar la puerta, me miró. «De verdad, gracias por entender». No respondí. El taxi se alejó y lo vi hacerse pequeño entre el tráfico hasta desaparecer. Me quedé allí, en la entrada de la terminal, con la maleta a mis pies. Sentí como el mundo se me derrumbaba encima. 12 horas de ida, 2 horas con ellos, 5 minutos con mi nieto, 12 horas de vuelta, y un dolor tan físico que casi me dobló. Dentro de la terminal compré una botella de agua que no llegué a abrir. Me senté en una banca de plástico, saqué el teléfono y abrí Facebook. Marta ya había publicado una foto. Era del desayuno en la cafetería. Ella y Marcos sonriendo, Mateo dormido entre ellos. El texto decía, «Una mañana perfecta con mis amores». Yo no aparecía, como si no hubiese estado allí, como si nunca hubiera importado. Y entonces lo comprendí. No me querían en sus vidas. Marta nunca me aceptaría, y Marcos ya había elegido. Me había elegido fuera. Subí al autobús. Durante todo el viaje no lloré. Solo sostuve la foto de Marcos cuando tenía 5 años, abrazándome en el parque. Llegué a Salamanca al amanecer. Todo estaba silencioso, igual que siempre. Me preparé un café amargo. Fue en ese instante, sentado en mi cocina, cuando mi vida cambió para siempre. Mi móvil sonó mientras terminaba mi café. Número desconocido. Procedencia Madrid. Por un instante, mi corazón saltó. Quizá Marcos. Quizá se había arrepentido. Quizá quería disculparse. Contesté. ¿Sí? No era su voz. Era una voz femenina, profesional, distante. ¿El señor Lorenzo Alvarado? Sí, soy yo. Llamo del área de facturación del Hospital Central de Madrid. Tenemos un pendiente relacionado con el parto de la señora Marta Torres. Sentí como la sangre se me congelaba. El seguro cubrió la mayor parte, continuó, pero queda un saldo de 1.000 euros por servicios adicionales, habitaciones y medicación especial. Su hijo,
El señor Marcos Alvarado nos proporcionó su número como contacto de emergencia para gestionar el pago. Contacto de emergencia. Para pagar. Marcos, que no me había dejado estar presente cuando nació Mateo. Marcos, que me dio 2 horas de visita y 5 minutos cargando a mi nieto. Marcos, que no me llamó en 3 semanas. Ahora yo era el contacto para cubrir sus cuentas. Señor Alvarado, ¿me escucha? Mi corazón latía despacio, pesado. Pensé en todo. En los años trabajando turnos dobles para pagarle la carrera. En las noches cuidándolo enfermo. En cada sacrificio que hice para que él tuviera una vida que yo jamás tuve. Pensé en todas las humillaciones recientes, en cómo me había relegado, ignorado y empujado fuera de su vida. ¿Podría hacer el depósito esta semana?, insistió la mujer. Si no se resuelve pronto, tendremos que iniciar un proceso legal que podría afectar el historial crediticio de su hijo. Respiré hondo, muy hondo, y sentí como algo dentro de mí se rompía, pero no hacia el dolor, sino hacia la claridad. Mi voz salió serena. Lo siento, no tengo familia en Madrid. Silencio absoluto. Señor Alvarado, aquí constan los datos de su hijo. Debe haber un error, dije con calma. No tengo ningún hijo llamado Marcos Alvarado. No tengo relación alguna con esa cuenta. Buen día. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando. Pero por primera vez en años sentí poder. Sentí que recuperaba algo que había perdido hacía mucho. El derecho a decir basta. Pasaron 3 días antes de que Marcos reaccionara. 3 días de silencio total. Cuando encendí el móvil, tenía 27 llamadas perdidas y 15 mensajes. Iban del ruego, al enojo, a la acusación pura. Leí el último. Marta tenía razón. Siempre fuiste así. Egoísta. Egoísta. Yo, la mujer que dio todo por él durante décadas. Escuché sus mensajes de voz. Uno desesperado, otro frío como un cuchillo. Y luego su correo. Si no quieres apoyarnos, dímelo a la cara. No huyas. Piensa en Mateo. Cerré el correo. Respiré hondo. Y supe, con una claridad helada, que por primera vez en mi vida, iba a elegir mi dignidad. Leí el correo de Marcos 3 veces. Cada frase estaba construida para hacerme sentir culpable, egoísta, mala, equivocada. Y durante unos minutos lo logró. Pensé quizá tiene razón. Está pasando por un momento difícil. Acaba de ser padre. Quizá debería disculparme. Quizá exageré. Pero entonces releí una línea. Yo siempre te apoyé cuando lo necesitaste. ¿Apoyarme cuándo? Cuando murió su madre, yo sostuve todo. Yo vendí el pequeño negocio familiar. Yo trabajé turnos dobles, limpiando oficinas en Salamanca para pagarle la carrera en Madrid. ¿Dónde estuvo él cuando pasé meses completamente sola? ¿Cuando no me dejaban conocer a mi nieto? ¿Cuando viajé 12 horas para verlo 2 y cargarlo 5 minutos? ¿Cuando Marta me trató como una extraña? No hubo apoyo, solo excusas. Respondí su correo. Escribí 100 versiones antes de dejar esto. Marcos, tienes razón en algo. Mi difunta esposa siempre decía que la familia se apoya, pero también que se respeta. Durante meses te pedí estar cerca. Te pedí conocer a Mateo. Te pedí ser parte de tu vida. Y tú me dijiste que era invasivo, que era un problema, que necesitabas paz. Viajé 12 horas para conocer a mi nieto. Me diste 2 horas, 5 minutos cargándolo. Luego me mandaste de regreso. Nunca me llamaste cuando nació. Me enteré por Facebook y solo me buscaste cuando necesitabas dinero. No voy a pagar esa cuenta, Marcos. No por falta de amor, sino porque ya no puedo permitir que me trates como si solo sirviera para resolver tus deudas. Soy tu padre. Merezco respeto. Si algún día quieres una relación real, estaré aquí, pero no a costa de mi dignidad. Papá, envié el correo y apagué el ordenador.
La respuesta llegó 2 horas después. No puedo creer que seas tan egoísta. Marta tenía razón. Adiós. Eso fue todo. Pasaron los meses. Silencio absoluto. Yo tampoco lo busqué. Al principio dolía, pero Rosa me recordaba. Lorenzo, tú no rompiste nada. Tú solo pusiste un límite. Poco a poco dejé de revisar redes sociales. Dejé de buscar fotos de Mateo. Volví a mis paseos por el barrio de Garrido, mis clases de tejido, mis tardes tranquilas leyendo. Y encontré paz. No felicidad plena, pero sí paz. Hasta que, 1 año y medio después, sonó el teléfono. Número de Madrid. Contesté sin miedo. ¿El señor Lorenzo Alvarado? Habla Fernanda Ruiz, trabajadora social del Hospital General. Su nuera, Marta Torres, ha sido ingresada por una crisis nerviosa severa. Necesitamos que un familiar venga por el bebé. Mateo está en una guardería provisional del sistema y solo pueden tenerlo hasta mañana. Cerré los ojos. Marcos era la primera opción. Yo, la segunda. Pero Mateo no tenía la culpa de nada. Respiré hondo. Voy para allá, dije. Esta vez por mi nieto, no por mi hijo. Esa noche tomé el autobús a Madrid. Otras 12 horas de viaje. Pero esta vez era distinto. Esta vez iba fuerte. Esta vez iba por mí. Y por Mateo. Fui porque me necesitaban. Llegué al Hospital General de Madrid al amanecer. Marcos estaba en la sala de espera. Se veía derrumbado, ojeras profundas, la ropa arrugada, la mirada perdida. Cuando me vio, se levantó y sin decir palabras se desplomó sobre mí, llorando como un niño. Papá, lo siento. Tenías razón en todo. No dije nada, solo lo sostuve. ¿Dónde está Mateo?, pregunté cuando pudo hablar. En la guardería del DIF, a 2 calles. Vamos. Caminamos despacio. En el trayecto me contó todo. Cómo perdió su empleo en Madrid, cómo tuvieron que mudarse a casa de los padres de Marta, cómo la presión los aplastó, cómo Marta cayó en depresión sin que nadie lo notara. Te traté mal, papá. Te alejé. Hice todo mal. Llegamos a la guardería. Mateo jugaba con un carrito azul. Cuando me vio, levantó la vista con curiosidad. Me acerqué despacio. Hola, Mateo. Soy tu abuelo Lorenzo. Él dio un pasito y me abrazó, tímido pero sincero. Algo dentro de mí se reparó en ese instante. Los meses siguientes viví entre Salamanca y Madrid, cuidando a Mateo mientras Marta se recuperaba y Marcos buscaba trabajos temporales. Cocinaba, limpiaba, llevaba al niño al parque. Marta salió del hospital 2 semanas después. Cuando me vio, rompió a llorar. Don Lorenzo, perdóneme, tenía miedo, mucho miedo. No hablemos del pasado, respondí. Hablemos de hacerlo mejor. No fue fácil. Hubo conversaciones duras, límites que tuve que poner y que ellos aprendieron a respetar. Pero poco a poco empezamos a construir algo distinto. No perfecto, pero real. Marcos entendió que un matrimonio no se sostiene alejando a quienes te aman. Marta entendió que su orgullo casi destruyó su hogar. Y yo entendí que mi valor no estaba en cuánto me necesitaran, sino en cuánto me respetaran. La vida cobró sus cuentas. Marcos, que creyó que podía prescindir de mí, perdió casi todo antes de comprender lo que realmente importaba. Marta descubrió que no podía cargar sola con el peso de sus inseguridades. Y yo descubrí que sostener a quienes te lastiman solo vale la pena cuando ellos también están dispuestos a cambiar. 3 años pasaron. Mateo, con 4 años y medio, corre hacia mí cada vez que llego al parque del barrio de Garrido. «Abuelo Lorenzo», grita, abrazándome con fuerza. Ya no mendigo cariño. Ya no soy la última opción. Soy su abuelo, y eso basta. Marcos y yo hablamos cada semana. Marta y yo mantenemos un respeto sincero. Y yo, a mis 72 años, por fin encontré mi sitio. No en lo que perdí, sino en lo que reconstruí con dignidad. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar.
Pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.